Consideraciones, empezaríamos con la primera intervención que está a cargo del profesor Ronald Cárdenas Crens. El doctor Ronald es profesor en las facultades de Derecho de la Universidad de Lima, UNIFEP y ESAM, abogado, magíster en Derecho Civil, magíster en Bioética y Biojurídica y doctorando en Derecho, miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ex superintendente nacional de los registros públicos. El tema que nos va a explicar el doctor Ronald Cárdenas Crens de Perú es filosofar en tiempos de coronavirus. Cedo la palabra al profesor por 15 a 20 minutos. Muy buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación para poder estar en este evento tan importante y tan interesante con distinguidos expositores de diferentes países. Y vamos a empezar haciendo la conexión, revisando conexión. Tenemos ya el video, el audio. En todo caso, por favor, me avisan si es que hubiera algún problema con ya sea el sonido o con las vistas que van a acompañar esta exposición. Bien, miren, debo decirles que mi interés por el tema que hoy nos reúne no es meramente académico, sino personal. Y es que no fue mi intención meterme a él, sino fueron las circunstancias las que me llevaron ahí. Hace 25 años, mi esposa y yo nos casamos y para celebrar este acontecimiento, pues aprovechando la invitación a un evento académico, nos fuimos toda la familia a Italia y fuimos felices los cuatro. Pero llegamos un día de febrero en que justo los medios comentaban la primera víctima del coronavirus en Italia. Y entonces, teniendo ya todo pagado para ir a Milán, Venecia, Génova, tuvimos que pensar si cambiamos de planes o seguíamos con nuestro proyecto inicial. Y entonces, después de un largo pensar y una decisión que no fue fácil tomar, pues decidimos optar por lo segundo e intentamos entonces que la compañía aérea nos facilitara, nos anticipara el regreso, pero lo cierto es que nunca lo permitieron. Y entonces tuvimos que quedarnos ahí mirando todos los días las noticias antes de levantarnos a fin de ver a qué ciudad nos íbamos cada mañana escapando del coronavirus, viendo que de nuevo se sabía de la enfermedad y en todo caso cuántos eran los muertos del día. Nos salvamos felizmente, pues no nos contagiamos, pero igual el virus llevó a nuestras inquietudes para quedarse ahí por mucho más de 14 días. Lo anecdótico de esto es que, bueno, pues llegué a Italia y justo fue la noticia del primer fallecimiento. Luego, el día 4 de marzo, llegué a España y justamente en los periódicos está la noticia del primer fallecimiento. Luego llegué al Perú y llegó también el coronavirus, así que pienso que la próxima vez que viaje voy a tener algún problema de migraciones. Pero en fin, vamos con el tema de nuestra exposición. Paolo Giordano es un escritor italiano que ha publicado recientemente un libro que se llama Tiempos de Contagio, en donde a propósito del coronavirus, dice él que el contagio es una invitación a pensar. Y de hecho, toda esta pandemia es una invitación a pensar, sin duda alguna. Y es que el coronavirus no solamente sirve para hacer creativos memes. Los efectos disruptivos de esta pandemia son tales que estamos sin duda alguna ante el surgimiento de un nuevo orden mundial, el cual, siguiendo a Juan Luis Cebrián en un reciente artículo de Diario El País, ha de plantearnos severas interrogantes acerca del futuro de la misma humanidad, de la democracia, del capitalismo, de los derechos humanos, por lo que entonces, dice él, es hora de los filósofos. Y entonces, de hecho, una cosa a tener en cuenta es lo advertido recientemente por Yuval Harari en una entrevista, en donde anota él que es necesario controlar las decisiones que tomen los políticos en estos momentos. Pues es ahora que se está determinando el futuro.
reconfigurándose el planeta, no cuando se acabe la pandemia. Pero el impacto de la pandemia no se queda, por cierto, en los estados ni en lo político. El coronavirus puede que no haya infectado a todos, pero lo que sí está sacando a la luz lo mejor y lo peor de nosotros. Por un lado tenemos a la señora que comparte lo poco que tiene para dar de comer a personas que no tienen cómo volver a casa. Está el personal de salud, por supuesto, las fuerzas del orden, las cajeras de supermercados, los maestros de escuela que en una semana tuvieron que aprender a dictar clases online y programarlas. Pero sobre todo está alguien, un grupo de personas a quien nadie sabe aplaudir en las calles a las 8 de la noche. Y son las personas mayores, aquellas personas más vulnerables que viven estoicamente la angustia de poder ser mañana las próximas víctimas. Por otro lado, está el tipo que sale a correr o a hacer surf en plena cuarentena. El señor que sale a comprar su pancito del día porque no puede estar sin él. Los que abusan y elevan los precios de sus productos. Las empresas que se aprovechan de la situación para botar gente. Los vecinos que quieren echar de su edificio, ya sea en Cali, Florencia o Córdoba, a ese otro vecino que es médico por el temor al contagio. Ahora bien, el lenguaje juega su partido aparte en esta coyuntura. Fíjense ustedes que se habla frecuentemente de médicos que están en el frente, en la trinchera, en la primera línea de batalla. Se habla del enemigo invisible, de la batalla contra el COVID-19. Algo muy distinto al discurso, por ejemplo, que diera hace unos días la reina de Inglaterra o lo que dijera la canciller alemana Angela Merkel. Y entonces la pregunta es, ¿será porque aquellos países ostentan mejores credenciales democráticas? ¿Será que nuestros pueblos necesitan de las referencias bélicas para comprometerse en esta situación? En todo caso, como observa Ramón Lobo en un artículo reciente, hablar de guerra en esta situación puede ser un insulto a quienes de verdad están en guerra. Siria, Libia, donde sea, en donde no puedes ir a comprar al supermercado, mirar Netflix en tu cama o sacar al perro, como si lo podemos hacer nosotros. En todo caso, hablar en términos bélicos sería solamente una licencia lingüística que hay que manejar con cuidado. Anota José Antonio Soane, hablando de España, pero algo que es muy aplicable a nosotros, que en el contexto en el que vivimos, dice él, existe un lenguaje bélico que se ha adueñado del discurso presidencial y gubernativo, aunque acompañado también de un lenguaje científico y un lenguaje emotivo. De ahí que cada día, aquí en Perú por lo menos a las 12, oímos al presidente dándonos a la vez un parte de guerra, un informe médico y un discurso motivacional. Un detalle curioso, ameno para la gente, pero trágico para la empresa, es que a medida que la enfermedad se propagaba por el mundo, la gente paralelamente fue dejando de consumir la cerveza Corona, la cual ni siquiera se produce en Italia, pero por un miedo extraño, por una insólita asociación de ideas entre el nombre del producto y la enfermedad, se dejó de consumir. Tanto así que la empresa mexicana acaba de anunciar que va a detener su producción. Con ello habría que preguntarnos si de repente, cuando Boecio decía que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional, de repente estuvo equivocado. De repente sí, de repente no. Pero volviendo al lenguaje, como ha dicho alguien que sabe de lenguaje, como es el escritor peruano Alonso Cueto, dice él que los mensajes diarios del presidente, entre nosotros por lo menos, no solo tienen un fin informativo, sino también el rol de ser un referente social, cumpliendo Vizcarra el rol de un padre a la vez severo y a la vez cercano. Es otro dato curioso, pero es la gente hasta estar ya presidente cuando no aparece al mediodía. Ahora bien, revisando los discursos presidenciales del mediodía, al principio daba cuenta de los números de contagiados y de fallecidos. Ahora más bien habla de los contagiados, de las personas que están internadas, de los que están en su casa, de los que se recuperaron, de los que están en UCI, relegando la mención al número de fallecidos, seguramente para intentar quitarle protagonismo a dichas cifras. Y es que en una guerra, seguramente,
Si de lo que se trata de levantar es el ánimo, poco ayuda a contar públicamente las bajas. El lenguaje también puede crear estigmas o liderarnos de ellos. Pérez Reverte observaba en un tuit, a inicios de marzo aproximadamente, que el gobierno español empezó a dejar de hablar de infectados, porque el término es feo, deprimente, discriminador, y entonces se habla de personas que dan positivo. No puede obviarse que el lenguaje juega también un fin político. El nombre COVID-19, con el que la OMS bautizó la enfermedad, sirvió para evitar que siguiera difundiéndose el apelativo de fiebre Wuhan, gripe china o términos parecidos que podían llevar alguna sensibilidad nacionalista en algunas partes. Y entonces, para evitar este tipo de situaciones, pues se le dio un nombre mucho más aséptico, siendo importante recordar que la famosa gripe española no fue una gripe que naciera en España, ni fue España el país que tuviera más víctimas por ella, sino que el nombre se lo pusieron otros países para pretender ocultar lo que pasaba en su país con esta tragedia sanitaria. Y así hacer pensar que la gripe era un problema solamente del país ibérico y no de sus propias naciones. Un detalle llamativo y sin duda indignante para muchos es que los académicos de la Real Academia Española han aconsejado hablar de la COVID-19. La COVID-19. Esto se ha discutido si es masculino o femenino, si es el COVID-19 o la COVID-19. Entonces dicen estos académicos que debe hablarse en femenino, porque se sobreentiende que está refiriendo a la enfermedad. Cuestión que, por cierto, genera entendibles suspicacias de género. Además, el hecho de que hay enfermedades que son masculinas. Por ejemplo, tenemos el dengue, el sarampión, el SIDA. En todo caso, para quienes están escuchando, la solución es bien sencilla. Si queremos ver a esta enfermedad con una mirada femenina, la COVID-19. Si queremos ver esta enfermedad como algo masculino, tenemos el coronavirus y fin de la discusión. Ahora, pero en esta situación en la que nos encontramos y añoramos, ¿no? Añoramos los abrazos, entre otras cosas más, vale una ligera meditación acerca del abrazo. El abrazo es símbolo de encuentro, pero también es oportunidad de condolencia. El abrazo es una expresión de felicidad, pero también es una respuesta frente al miedo. Y allí tenemos entonces distintas añoranzas en estos tiempos que no nos podemos abrazar. En medio de la pandemia, a la vez del pánico y la saturación de noticias, las teorías conspiracionistas de los más sofisticadas se han difundido con bastante asiduidad. Han parqueado entre nosotros y están recorriendo todas partes. La apelación a supuestas predicciones de Nostradamus, por ejemplo, hemos visto, o la historia de aquel cura loco que en una plaza italiana hace 3 años supuestamente gritaba coronavirus, coronavirus, con video incluido, que por supuesto no es verdad. Todas estas cosas revelan cómo el miedo y el temor hacen que afloren algunos de nuestros sentimientos y reacciones más primitivas. Y en toda esta historia, pues los peruanos también dimos nuestro aporte cuando hace unos días fue noticia viral que una niña peruana había anunciado el mundo el día 21 de abril. Pasó la fecha y por supuesto seguimos todos aquí. Pero en fin, estas cosas, pues pueden ser a veces anecdóticas o a veces también pueden ser muy sintomáticas respecto a cómo somos las personas y cómo ante las crisis y en situaciones de desesperación, de pronto dejamos de actuar todo lo racionalmente que pensamos que somos. Lo peor, sin embargo, no son estas cosas, no son estos miedos populares. Lo peor, entre tantas cosas, es que, así como en este contexto, muchas especies animales han salido de los escondites a donde estaban relegadas, en estos tiempos han aflorado otras variedades de la especie humana. Ahí están, por ejemplo, los covidólogos, ¿no? Los covidólogos, ¿no? Que son esas personas que opinan con más autosuficiencia que cualquier científico. Tenemos los covidioses, aquellos que se creen inmunes a la enfermedad y creen que nada les va a pasar.
Tenemos también los covidiotas, ¿no? Bastantes, que se van a hacer surf en la playa en pleno toque queda, o la fulana que llama a su empleada HDP por no quedarse durante toda la cuarentena, acompañándola en su mansión, o también tenemos aquella gente bien que se burla desde la comodidad de su balcón de un policía porque estúpidamente cree que este vale menos, restregándole en la cara que él pudo estudiar en la universidad y el policía no. Como menciona Lola Pons, tenemos también a los balconazis, aquella gente que salen a los balcones, que se creen policías, controladores del orden, y que desde ese balcón pretenden imponer el orden. Aquí entre nosotros, a falta de balcones, podríamos hablar también de ventanazis, y todos tenemos un vecino pintoresco de ese tipo, que se cree el gendarme de la cuadra desde su ventana. Sin embargo, entre tantos nominados en esta categoría de covidiotas, the winners, o más bien son, sin discusión, aquellos infames vecinos, ya sea en Cali, en Florencia, en Buenos Aires o en otras ciudades, porque la estupidez es una pandemia más contagiosa que el propio coronavirus, repudian a los médicos que viven en sus mismos edificios con frases colgadas en el ascensor como la que tienen ustedes a la vista. Ándate al edificio porque nos vas a contagiar a todos tus vecinos. Es por ello que podemos sostener que el virus, aun cuando no haya entrado a todos nuestros cuerpos, ya ha sacado y está sacando lo mejor y lo peor de nosotros. Y en tiempos en que empezamos a tildarlos de recios, paradójicamente ha hecho su aparición nuestra vulnerabilidad. Esto, pues, lleva a toda una serie de reflexiones que apelan a la necesidad de dejar nuestras soberbias, de dejar esa idealización, endiosamiento de nosotros mismos. Pero hay otra cosa también que ha hecho el virus. Fíjense ustedes que ahora salimos a la calle con mascarilla, con lentes, de repente con gorro, o de repente hasta con un traje distinto, etc. Y andamos por ahí, ahora todos por las calles como seres anónimos, esquivándonos los unos a los otros, sin tener la obligación de saludar a nadie, viviendo en público nuestra sociedad, compartiendo en silencio nuestros miedos, más libres, pero a la vez más solos. Se trata de un mundo extraño, en donde ya teniendo bastante con preocuparnos con las noticias verdaderas, nos dejamos llevar fácilmente por las fake news. Un mundo de compras online para unos y de banderas blancas para otros. Un mundo en donde la tecnología que nos separaba es ahora lo único que nos mantiene unidos. En donde, como dice Enrique Cortés, en un texto en el diario español La Vanguardia, la tecnología que criticamos es la que ahora nos mantiene unidos. Es un mundo extraño, pues si amas al otro, resulta que no debes abrazarlo. Un mundo en donde los fallecidos ya dejaron de tener nombre. Cada muerto ahora es solamente parte de una fría estadística. Un mundo en el cual, paradójicamente, para volver a ser libres, debemos encerrarnos. Tremenda paradoja. Al final, por otro lado, lo que se globalizó en este mundo no fue la riqueza, ni una ideología determinada, ni una cultura, sino una gripe malvada, que se ha dado el lujo de dejar encerrados en sus casas a cosas tan globalizadas como la religión, la buena comida o el fútbol. Un mundo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, pues si en otras partes la gente corría a comprar papel higiénico, en varias ciudades norteamericanas iban a comprar armas de fuego. Un mundo en donde la gente se la ingeniaba para sacarle la vuelta a las normas y si uno supiera si reírse o llorar, como aquel señor que sacó a pasear a su perro de peluche para eludir el confinamiento en España. Historias a veces curiosas, anecdóticas y hasta cierto punto graciosas, como el marido infiel que se contagió en un viaje con su amante y que regresó a su país y hasta ahora la esposa no sabe qué fue lo que pasó. Y el peor hombre no sabe si tenerle más miedo al coronavirus o a la esposa que se puede enterar de aquella aventura con efectos tan inesperados. Un mundo en donde
Pues, como nunca, la Plaza San Pedro estuvo vacía, absolutamente sola. Y el Papa, anciano, ya afectado por el paso inevitable de los años, caminaba lentamente, pero firmemente en sus convicciones, pensando en la tragedia de ese momento, pensando seguramente en que finalmente de pronto uno descubre que es un ser humano más. Y claro, mientras él caminaba ahí, muchas personas desde sus casas caminaban por él, bajo la lluvia. Y aquella Plaza San Pedro nunca antes había estado tan sola, pero nunca antes tantas personas se encontraron allí. La pandemia también ha llevado a revisar nuestras ideas, de repente algunos alejarse más de la fe, pero a otros más bien acercarse a ella. Pero ese es tema de otra historia. Este mundo, pues en medio de las historias tristes que hay, también tiene historias que nos devuelven la esperanza, como la de aquella pareja de ancianos que, separados por las medidas de seguridad, todos los días toman café desde el lado de la frontera que separa a Alemania de Dinamarca. Y son los que vemos allí. La vida es otra para todos y hay que aprovechar lo que hay en casa y en nosotros mismos. Y entonces el ingenio culinario ha inventado nuevos platos. Unos crean memes para hacer sonreír a los amigos y apaciguar la incertidumbre. Otros más bien cuentan los muertos del día. Convertimos nuestra casa en estos tiempos en un gimnasio improvisado, una academia de baile, un lugar para hacer pilates, además de nuestro refugio. La limpiamos como nunca, desempolvamos viejos juegos como también recuerdos. Y nuestra ventana a la calle es el Internet, desde donde escapamos de la rutina o concertamos aquella cita esquiva. Salimos a aplaudir a las 8 y ya ni sabemos qué, viviendo la paradoja de querernos más que nunca sin poder abrazarnos, mientras alguien calladamente, desde lo alto de su casa, colecciona puestas de sol que todos los días desde el celular comparte con su familia para animar la esperanza. Hemos descubierto también que la ciencia no era exacta. En verdad, eso ya se sabía, pero hoy día lo hemos visto con toda contundencia. La ciencia no es exacta, la ciencia busca la verdad, y aquellas verdades que la ciencia asume que son tales, son verdades meramente provisionales. Y la ciencia avanza no tanto por las verdades que descubre, sino por las verdades que se trae abajo. Y descubrimos también, o pudimos verificar, la aplicación de la teoría del caos para explicar cómo el efecto mariposa influye tan tremendamente en nuestras vidas. Es tiempo para pensar, pero también es tiempo para actuar. Aislarnos socialmente es una cosa, despreocuparnos de los demás es otra. Y debemos tener en cuenta que tanto daño hace el miedo como la indiferencia. Es tiempo de dilemas éticos entre la salud de unos y el bienestar de todos, entre la atención a la enfermedad o a la economía, entre el dilema de salvar a uno o salvar a otro, sin saber si estamos haciendo lo correcto, sin un derecho que pueda servir de guía en estas circunstancias tan difíciles, por lo menos en las más dramáticas, solo en manos de nuestra conciencia, de nuestra ética. Y es que en los momentos más difíciles, en aquellos momentos de desesperación y desesperanza, es nuestra moral el último refugio de los valores más nobles de la humanidad. Pero bien, y ya para ir terminando, siguiendo con la referencia tecnológica a la que hacíamos mención antes, es hora de resetearnos, de recrearnos, siendo, como dice Manuel Castells, el reset más profundo el que está teniendo lugar en nuestras mentes, el que está teniendo lugar en nuestras vidas. Es el darnos cuenta de la fragilidad de todo lo que damos por descontado. Es el darnos cuenta de la importancia de los afectos, del recurso a la solidaridad, de la importancia del abrazo, que nadie nos va a quitar, porque más vale morir abrazados que acoquinados, que amilanados, que acobardados. Un detalle adicional, ya solo para terminar. Antes de todo esto, cuando todo era normal, o era aquello que llamamos normal, y que es otro término para repensar, era común que nos despidamos frecuentemente como un cuídate, como parte de un ritual que repetíamos mecánica y repetitivamente.
Hoy que la enfermedad y detrás de ella la muerte nos acechan más cerca, el cuídate no es solo una formalidad, sino un mandato. Una invocación, un ruego, un grito que sale de lo más hondo, para que cuando nos reencontremos nuevamente no falte nadie en el abrazo. Muchas gracias y bueno, cuídense. Profesor Ronald, muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Valiosísimo panorama general y muy reflexivo al respecto. Yo quizás tenga una pequeña pregunta muy puntual y quizás general para aprovechar un comentario final de usted, ¿no? En realidad estas credenciales democráticas o en todo caso nuestra democracia en sí misma en América Latina ¿tienes capacidad de poder afrontar estas consecuencias sociales que trae el COVID-19? ¿O es que en realidad nuestras instituciones están bastante debilitadas, que posterior a este COVID, pues van a estar mucho más? Bien, yo creo que nos estamos preocupando y con razón de la debilidad de nuestra infraestructura sanitaria, que es muy grave. Pero también la otra inquietud que no debemos dejar de lado es la precariedad de nuestras estructuras políticas y democráticas que pueden verse afectadas por situaciones de este tipo. La tentación de asumir posiciones autoritarias y de aceptarlas es algo bastante delicado. El hecho que, por ejemplo, se puede utilizar en países como en China sistemas de reconocimiento facial a través de drones y otros medios puede terminar siendo una práctica de gobierno. Y lo peor, con la aceptación de la ciudadanía. Entonces, tenemos que tener cuidado que el miedo no nos deje ver otras cosas que también son importantes. Mencionamos cómo hoy en día se están tomando decisiones que van a marcar lo que va a ser el futuro político, geopolítico y del orden internacional en lo que viene por adelante. Entonces, no debemos ser ajenos a esta circunstancia. Habrá la tentación, de repente, para hablar del caso nuestro, habrá la tentación, de repente, que se pretenda postergar procesos electorales, pero tenemos que ser sumamente cuidadosos. Tenemos que pensar prudentemente. La actitud frenética, la frónesis de la que hablaba Aristóteles, es esencial en estos tiempos. De hecho, el aspecto político no es ajeno a todo lo que nos está pasando. Y, bueno, todos hemos oído distintas historias que hablan inclusive de una presencia política en los orígenes o en la difusión de esta pandemia, que el tiempo finalmente dirá si existe o no existe. Pero lo que sí hay es la tentación que puede haber en diversos países de un manejo político. Lo que haga cada gobernante con su país va a ser determinante para lo que pase en las siguientes elecciones, para los procesos reeleccionarios que puedan estar en curso en aquellos países en que es permitida la reelección. Y la tentación para otros también puede ser algo bien grave. Por eso es que creo que no se debe dejar de lado este aspecto. Más allá de preocuparnos, por supuesto, de lo fundamental que es nuestras propias vidas, tenemos que mirar las cosas con una perspectiva de futuro, una perspectiva integral y holística para preservar las instituciones básicas de nuestros sistemas jurídicos y la protección y defensa de los derechos fundamentales. Bien, muchísimas gracias, profesor, por su intervención. Ahora vamos justamente a propósito de este tema de las credenciales democráticas. El tema